Nunca voy a ir a ningún lado, porque soy y siempre voy a ser tu hermano mayor. Te amo, amigo. La narración prosigue mostrándonos un flashback situado 3 años en el pasado. En él observamos cómo Emilia despierta una mañana tras haber compartido con Rick una noche intensa y apasionada. Él, aún recostado, le pide que regrese a la cama para continuar disfrutando de su compañía, pero Emilia le recuerda que ambos tienen obligaciones laborales que no pueden pasar por alto. Además, le señala con cierta firmeza que debería estar junto a June. Rick, sin embargo, confiesa que le teme profundamente, pues asegura que aquella mujer es una hechicera peligrosa y que, si llegara a terminar con ella, podría incluso abrir un agujero en el planeta y desencadenar el caos. A pesar de ese temor, Rick se sincera y declara estar dispuesto a correr semejante riesgo si a cambio logra conquistar el amor de Emilia. Ella, no obstante, lo rechaza de inmediato y le deja claro que solo desea conservar la amistad que los une, sin traspasar ese límite. Rick insiste en que habla con el corazón, pero Emilia lo interrumpe y le aconseja dejar de lado las palabras para centrarse en prepararse. Debían embarcar en Puerto Martese. Tal vez lo vale. ¿Qué? Un agujero en el planeta. ¿Por ti? Eres el único amigo que tengo, Rick. Seguro es igual para ti. ¿Quieres echarlo a perder? Hablo en serio. Vamos. Te embarcas a Corto Maltese en 2 horas. La escena se resume rápidamente mostrando cómo Rick llega a aquel puerto donde finalmente encuentra la muerte a manos de Peacemaker. En el presente, después de la fiesta, vemos a Peacemaker despertar en un universo alterno, siendo confrontado por su hermano Keith. Este lo reprende severamente por haber desaparecido durante tantos días, dejando a toda la familia intranquila, y su indignación aumenta al notar que Peacemaker está ebrio, recordándole que tiempo atrás le había prometido, en un solemne momento en Roma, que dejaría atrás el alcohol. ¿Dónde estabas? ¿Estás crudo? Sí, un poco. Creí que ibas a calmarte un poco. Bueno, al menos solo es alcohol. Solo es alcohol, ¿verdad? Sí, sí. Más tarde, mientras alivia su vejiga, Peacemaker descubre con sorpresa que la Emilia de ese mundo respondió a sus mensajes. Ella acepta reunirse con él para conversar, aunque le advierte que no espere nada demasiado comprometedor. Al revisar la hora, se da cuenta de que dispone apenas de 30 minutos antes de llegar tarde a la cita, pero inevitablemente pierde varios de esos minutos mientras su organismo expulsa el exceso de alcohol. Al vestirse, nota con desconcierto el peculiar estilo de moda de su versión alternativa, camisas extravagantes y llamativas, acompañadas de excesivas joyas. Antes de marcharse, bromea con Keith diciendo que su atuendo recuerda al de las Kardashian, comentario que su hermano no entiende en absoluto. Finalmente le agradece el consejo que le había dado, pues gracias a él ahora verá a Emilia. Como no conoce la dirección exacta, recurre a un ingenioso engaño para obtener la información de forma indirecta, y en el proceso descubre también que su versión de ese universo posee una motocicleta propia de superhéroe. Una vez a bordo del vehículo, Peacemaker recorre la ciudad a gran velocidad, recibiendo vítores y aplausos de la población, pues allí es venerado como un auténtico héroe. Un niño, emocionado, le grita desde el interior de un automóvil que lo ama, luchando por contener las lágrimas de admiración. Varias mujeres por su parte se abalanzan en un intento desesperado por llamar su atención, exhibiendo sus encantos con la esperanza de conquistar al ídolo que ahora pasa frente a ellas. ¡Peacemaker, te amo! Y yo a ti, amiguito. ¡Peacemaker, te amo! ¡Peacemaker! No exageres. ¡Peacemaker! La mejor dimensión del mundo. Mientras tanto, en el otro lado de la historia, Leota despierta tras la noche desenfrenada y, aún recuperándose, comenta a Emilia que Peacemaker abandonó la fiesta inmediatamente después de conversar con ella. Intrigada, le pregunta si ocurrió algo entre ambos, ya sea en aquella velada o en el pasado. En ese momento interviene Vigilante, decidido a despejar cualquier duda. Afirma con seguridad que nada sucedió, pues Peacemaker es su mejor amigo y, de haber tenido una relación con Emilia, se lo habría confesado sin reservas. Como ejemplo de la confianza que existe entre ellos, revela que en cierta ocasión le contó a Peacemaker acerca de su peculiar afición por las arañas, algo que él mismo reconoce como un pasatiempo macabro. Sin embargo, Leota se muestra incrédula y le recuerda con ironía que ha asesinado a más personas de las que podría contar, por lo que su obsesión con los arácnidos parece ser lo menos perturbador en su historial. Lejos de incomodarse, Vigilante cambia de tema con entusiasmo y asegura haberse convertido en un experto en cuervos, retando a las mujeres a interrogarlo sobre el ave. Con tono didáctico,
paralelo, les cuenta que los cuervos son tan inteligentes que incluso podrían emplear un simple clip como arma improvisada para apuñalarse entre ellos. Emilia, cansada de la conversación absurda, decide ponerle fin y lo envía al baño con la excusa de que verifique si Economos sigue con vida. A solas nuevamente, Leota insiste en su curiosidad y vuelve a preguntar si realmente ocurrió algo entre Emilia y Peacemaker. Una vez más, Emilia lo niega, pero Leota, lejos de rendirse, le confiesa que el propio Peacemaker le dijo que en el pasado ambos compartieron tiempo juntos en un bote, tras lo cual Emilia dejó de hablarle sin dar explicación. Emilia reafirma que no sucedió nada significativo, lo que lleva a Leota a ser aún más directa. Le pregunta por qué no siente nada por Peacemaker, a quien describe como un hombre de buen corazón, con gran fuerza física, admirable musculatura y una higiene impecable. Más aún, Leota enfatiza lo evidente. Sabe que Peacemaker está profundamente enamorado de Emilia, recordándole que él permaneció a su lado durante 5 días completos mientras ella se encontraba en coma. Con franqueza, le señala que debería considerar lo que eso significa, ya que su vida, tal como la lleva ahora, es desordenada y caótica, comparable al caos constante en el que viven Economos o el propio Vigilante. En paralelo, en el universo alterno, Peacemaker llega a las oficinas de ARGUS, donde es recibido con honores. Los guardias lo reconocen de inmediato y lo saludan como a uno de los héroes más grandes de la nación. En la recepción, un empleado le pregunta con entusiasmo por los resultados obtenidos. Desconcertado, Peacemaker responde de manera evasiva, asegurando que fueron positivos, aunque pronto descubre que la pregunta se refería a los resultados de una prueba de cáncer a la que públicamente se había sometido su contraparte de ese universo. Un tanto desconfiado, acepta registrar su rostro en el sistema de entrada, temiendo que algún detalle pueda revelar la discrepancia entre dimensiones. Sin embargo, para su alivio, logra pasar el control sin mayores inconvenientes. Emilia reconoce que lo que Leota dijo es cierto, aunque insiste en que jamás podría mantener una relación sentimental con Peacemaker. Por su parte, al continuar la narración, vemos a Peacemaker llegar finalmente a las oficinas principales de ARGUS. Allí se reencuentra con Emilia, y aunque en un primer momento parece cambiar de opinión y está por marcharse, es inesperadamente reconocido por Rick, quien en este universo alterno continúa con vida. Esto es una estupidez. Hola. ¿Qué pasó, Chris? La puta madre. ¿Tienes algún pendiente por aquí? Rick lo encara de inmediato preguntándole si tiene algún asunto pendiente en aquel lugar. La tensión en el ambiente crece, hasta que Emilia interviene para aclarar que Peacemaker solo busca hablar de cuestiones estrictamente personales. A regañadientes, Rick accede a dejarlos a solas, pero mientras se aleja le lanza a Peacemaker una mirada fulminante, cargada de advertencia y desconfianza. Al inicio, Emilia lo saluda con un tono distante, casi frío. Sin embargo, pronto revela que se trataba solo de una broma, recibiéndolo enseguida con un abrazo fraternal. El gesto se ve bruscamente interrumpido cuando ambos notan que Rick los observa con demasiada atención, tan distraído en su vigilancia que termina tropezando torpemente con un cesto de basura. Ante la situación, Peacemaker y Emilia deciden alejarse para conversar en privado. Mientras descienden en el ascensor, él intenta relajar el ambiente contándole un chiste. Asegura, entre risas, que hoy en día a las relaciones orales se les dice bajar en ascensor. Emilia, entre incrédula y divertida, lo escucha en silencio. En paralelo, Economos recibe una llamada de Bordeaux. Ella, tras haber sido informada por Flori acerca de lo ocurrido en la casa de Peacemaker, incluida su humillante derrota frente a un águila, lo reprende duramente por no advertirle sobre la existencia del pato mutante de su compañero. Economos, algo desconcertado, le responde que el águila de Peacemaker no es más que una simple mascota. Sin embargo, Bordeaux le revela con severidad que el ave provocó la baja de 5 agentes. Uno de ellos permanece en cuidados intensivos, luchando por su vida. Otro ha perdido un ojo y un tercero necesitará una compleja cirugía de reconstrucción facial. Ante semejante panorama, Economos no tiene más opción que aceptar presentarse de inmediato en su puesto de trabajo. Furioso, Fleury añade que Economos se burló de él, asegurándole que se trataba solo de un pato, aprovechándose de su conocida fobia hacia las aves. Como si fuera poco, cuando Economos intenta vestirse, descubre que no encuentra sus pantalones. La incómoda situación se resuelve cuando Vigilante le explica que aprovechó el sueño de su amigo para quitárselos y lavarlos. ¿Dónde están mis pantalones? Los lavé doble y puse en la mesa de la cocina. Con un carajo. ¿Por qué mierda hiciste eso? Mientras tanto, en el universo alterno, vemos a Peacemaker y Emilia paseando por la ciudad. En cada esquina la gente lo aclama y lo celebra como a un verdadero héroe, llenándolo de vítores y sonrisas. Peacemaker observa con orgullo y satisfacción este reconocimiento que tanto anheló en su propio mundo. A la vez, se sorprende gratamente al descubrir una faceta distinta de Emilia. En este universo ella parece tomarse con humor los pequeños accidentes cotidianos, como cuando arruina la comida recién comprada, y muestra un cariño genuino por los animales, lo que fortalece
fortalece la conexión entre ambos. Tras aquellos instantes iniciales, Emilia le recuerda con firmeza que la reunión había sido convocada únicamente para conversar. Peacemaker, intentando suavizar el ambiente, responde que su único deseo era saber cómo se encontraba ella. Emilia, sin embargo, lo insta a ser más específico, a lo que él, sin rodeos, le pregunta directamente si mantiene una relación con Rick. Emilia, con serenidad, le contesta que considera a Rick un buen hombre y que no cree que él arruine la relación como otros lo hicieron en el pasado. Ante esa respuesta, Peacemaker se apresura a asegurarle que él mismo ha cambiado mucho desde la última vez que se vieron. Emilia, algo escéptica, piensa que en cualquier momento volverá a escuchar el clásico discurso sobre sus deltoides y su musculatura, pero para su sorpresa, este Peacemaker se muestra distinto. Confiesa que ha reflexionado profundamente acerca de cómo, con su actitud arrogante y sus desplantes, termina alejando a las personas que aprecia. Reconoce además que ha permitido que los traumas de su vida lo definan por completo y que desea dejar de ser prisionero de ese pasado. Impresionada por la sinceridad de sus palabras, Emilia admite que efectivamente parece haber cambiado. Por ello, lo confronta con una pregunta directa: ¿qué es lo que realmente quiere de ella? Peacemaker, tras una breve pausa, confiesa que lo único que deseaba era verla para comprobar si aún quedaba algo del vínculo que alguna vez los unió. Sin embargo, Emilia es tajante. Lo último que desea es volver a ilusionarse solo para que él termine rompiéndole el corazón una vez más. Conmovido, Peacemaker le pide perdón con una honestidad que rara vez había mostrado, pero Emilia continúa, explicando que en caso de reconsiderarlo jamás podría retomar una relación con alguien que cometiera errores constantemente o que la dejara plantada simplemente porque no le agradaban sus críticas sobre la forma de conducir. Peacemaker, con voz firme, le asegura que nunca volvería a tratarla de esa manera. Emilia, entonces, aclara que lo único que espera de un hombre es que sea capaz de comprometerse de verdad, sin evasivas ni excusas. Al escuchar esas palabras, Peacemaker comprende el mensaje implícito. Emilia, en el fondo, está dispuesta a darle una nueva oportunidad, pero espera pruebas concretas de que esta vez será diferente. Conmovido y decidido a demostrar que sus intenciones son auténticas, responde que reflexionará seriamente antes de darle una respuesta definitiva, convencido de que no puede fallarle otra vez. Sin embargo, de manera repentina, en medio de una persecución, un hombre tropieza justo frente a ellos, activando accidentalmente los explosivos que llevaba consigo. Al mismo tiempo, un grupo de soldados armados irrumpe con violencia en un edificio público sin mostrar el menor temor en asesinar a cualquiera que se resista a sus órdenes de arrojarse al suelo. Afuera, tras el estruendo, y luego de unos segundos de confusión, Emilia y Peacemaker logran recomponerse, demostrando que salieron ilesos. Allí, al observar los restos humanos esparcidos en el suelo, Emilia reconoce de inmediato a los responsables. Se trata de los Sons, una organización extremista que, si no es detenida, continuará masacrando inocentes sin piedad. Con rapidez, ambos se acercan al edificio tomado, donde alcanzan a escuchar a uno de los Sons pronunciar un encendido discurso. En él proclama que luchan por liberarse de la opresión del sistema y amenaza con ejecutar a los rehenes si alguien intenta irrumpir en el lugar. Oigan, si un puerco se acerca, les aseguro que alguien aquí va a morir. Mientras tanto, en el interior, otros miembros del grupo se apresuran a instalar bombas químicas. Afuera, Emilia se reúne con el oficial a cargo para solicitar un informe detallado. El hombre le explica que han detectado la entrada de al menos 10 sujetos armados y sospechan que podrían portar explosivos de Fanalolol. Peacemaker, que escucha la conversación, no logra comprender a qué tipo de explosivo se refiere exactamente. Sin embargo, al levantar la vista descubre en el tejado de un edificio vecino una pequeña abertura que podría servir de acceso. Sin perder un segundo, se introduce en una tienda de mascotas contigua para alcanzar el punto más alto sin ser visto y así evitar una inminente explosión. Una vez en la azotea y ante la atónita mirada de Emilia, Peacemaker realiza un impresionante salto de un edificio al otro, irrumpiendo por una ventana lateral. El oficial que presencia la hazaña lo reconoce de inmediato como el héroe de la ciudad, aún sin llevar puesto su característico uniforme. Emilia, incapaz de desmentirlo, termina aceptando aquella afirmación. No me jodas. Ese era Peacemaker, ¿no? Sí. Dentro del edificio, uno de los Sons escucha el estrépito de la ventana rota y se acerca a investigar. Sin embargo, al pisar los fragmentos de vidrio genera demasiado ruido, lo que le da a Peacemaker la oportunidad perfecta para sorprenderlo e incrustarle una hacha en el cráneo con brutal precisión. Momentos después, llega hasta el soldado que mantenía a una mujer como rehén frente a la ventana. Sin dificultad lo somete, lo estrella contra un escritorio y lo neutraliza utilizando su propia arma.
Los gritos del enfrentamiento alertan al resto de los insurgentes que envían refuerzos para investigar. Uno de ellos, al notar la desaparición de sus compañeros, ingresa cauteloso a una habitación donde solo encuentra una fotocopiadora. Sin darle tiempo de reaccionar, Peacemaker aprovecha el aparato para golpearlo con fuerza contra la pared. Pronto llegan más hombres armados, pero esta vez él se apodera de una ametralladora y con astucia la emplea de tal forma que terminan abatiéndose entre sí en el caos del fuego cruzado. Cuando se queda sin municiones, Peacemaker improvisa un arma con un simple lápiz. Al acercarse el siguiente soldado, lo sorprende incrustándole el afilado trozo de madera directamente en los oídos, en un acto tan brutal como ingenioso, reafirmando que para él cualquier objeto puede convertirse en un instrumento letal. Justo en ese momento, sobre el techo del edificio, desciende un helicóptero dispuesto a recoger a los Sons, quienes ya han culminado la instalación de su bomba. La cuenta regresiva comienza a marcar apenas un minuto. Los soldados, que aún permanecen con vida, al intentar abrirse paso para alcanzar su salvaguarda, son interceptados por Peacemaker en las escaleras. Sin vacilar, él abre fuego con precisión letal, disparando directamente a la cabeza de cada uno hasta agotar por completo sus municiones. Con los villanos finalmente abatidos, Peacemaker se abre camino hasta el artefacto explosivo. La pantalla indica que solo quedan unos segundos antes de la detonación, mientras en paralelo los rehenes logran escapar del edificio y ponerse a salvo. Sin más alternativas, Peacemaker confía en su instinto. Arranca de un solo tirón todos los cables del detonador. Contra todo pronóstico, la maniobra funciona. Al llegar a cero, el dispositivo permanece inerte y la temida explosión nunca ocurre. Solo entonces, jadeante y cubierto de sudor, Peacemaker toma conciencia de que ha sobrevivido y que, a pesar de lo arriesgado de su plan, este ha resultado un éxito. Mientras tanto, en el aire, los hombres del helicóptero, cansados de esperar, deciden retirarse. Pero en ese preciso instante aparece Kid, que se lanza con toda su fuerza contra la aeronave, impactándola de lleno y provocando una explosión colosal que ilumina el cielo nocturno. Al salir finalmente del edificio, Peacemaker es recibido por la mirada radiante y la sonrisa genuina de Emilia, quien ya no puede ocultar la profunda admiración que siente hacia él. Minutos después, su hermano lo felicita efusivamente por haber evitado la catástrofe, mientras Emilia corre emocionada a sus brazos. El héroe, sorprendido por la calidez de aquel gesto, no solo percibe el cariño sincero de Emilia, sino también el afecto de un público que empieza a reconocerlo como una figura digna de respeto. La mejor dimensión del mundo. En otro escenario, cuando Economos por fin llega a las instalaciones de Argus, Bordeaux lo confronta, reprochándole no haberle informado sobre el águila. Economos, con firmeza, le recuerda que toda esa información ya estaba incluida en el informe de Peacemaker y que fue el propio equipo de Fleury quien ingresó a la casa sin consultarle previamente. Fleury, irritado, lo acusa de seguir mofándose de su dificultad para distinguir entre distintas especies de aves. Sin embargo, Bordeaux zanja la discusión con severidad. Ya nada de eso importa, pues Argus todavía puede detectar las intensas emisiones de energía interdimensional que siguen emanando desde la casa de Peacemaker. Por ello, Bordeaux ha ordenado movilizar a sus mejores hombres hacia la casa e incluso ha contratado al más renombrado cazador de águilas con el fin de evitar cualquier riesgo. Además, advierte a Economos que el equipo intentará cruzar al otro lado e introducir provisiones para Peacemaker, aunque no puede prometerlo, pues bien sabe que, inevitablemente, en esta dimensión lo espera una condena de prisión perpetua. Economos, incómodo con la situación, intenta excusarse y hacerse a un lado, pero ante la amenaza de ser despedido, no tiene más remedio que acatar las órdenes. Es entonces cuando Bordeaux le presenta a su nuevo compañero de misión, Rip Jagger. Economos lo reconoce de inmediato, y al no poder ocultar su disgusto, levanta los ojos al cielo y profiere un insulto. Rip Jagger. ¿Quién carajos es Rip Jagger? Hola, gordo. ¡Mierda! Clara muestra de su desaprobación. En la otra dimensión, Emilia retoma la comunicación con Peacemaker a través de mensajes. En ellos lo felicita nuevamente por su reciente acto heroico y con sinceridad le confiesa que ya ha tomado una decisión. Está dispuesta a darle una oportunidad, siempre que él también se comprometa de manera auténtica. Peacemaker, conmovido, le promete que pronto le dará una respuesta, aunque le advierte que antes debe resolver ciertos asuntos pendientes y permanecer fuera de servicio durante un tiempo. Más tarde, cuando los hermanos finalmente se reencuentran, Kid se acerca a Peacemaker con gesto serio y le confiesa que su padre estaba preocupado, pues últimamente él ha estado desapareciendo más de lo normal. Acto seguido, le pregunta con franqueza si acaso ha vuelto a consumir pastillas. Peacemaker lo niega con firmeza, asegurándole que no está tomando ningún fármaco.
Keith, con la ternura propia de un hermano, le asegura que sin importar lo que suceda siempre lo amará y que puede confiar en él para hablar de cualquier cosa. Ante esas palabras, Peacemaker, conmovido, se limita a decir que extraña a Keith más de lo que éste podría imaginar. Keith, sin comprender del todo el trasfondo de esa confesión, le responde que no hay motivo para extrañarlo, pues él está allí y nunca se irá a ningún lado. Extrañé. No debes extrañarme, estoy aquí. No voy a ir a ningún lado. Nunca voy a ir a ningún lado, porque soy y siempre voy a ser tu hermano mayor. Te amo, amigo. En ese instante, mientras observamos cómo un ejército entero comienza a desplegarse alrededor de la casa de Peacemaker, el héroe abandona la dimensión alterna. Lo hace con una sonrisa tranquila en el rostro, dispuesto a regresar a su mundo de origen, aunque sin tener la menor idea de lo que le aguarda del otro lado.